tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Betsaí, Marina, buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Darwin. Buenas tardes, licenciado. Michelle, buenas tardes, Michelle. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Juanerges. Bienvenidos entonces al área profesional, ¿verdad? Entiendo que más de alguno de ustedes no ha podido recibir clases presencial, todo ha sido virtual, ¿verdad? Entonces vamos a tratar la manera ahí de ir paso a paso. Como les decía, bienvenidos entonces a su curso de contabilidad 3. Espero que todos estén asignados ya. No sé si alguien tenga algún comentario, pudieron ingresar directo a la plataforma, a su clase virtual. Yo les di acceso a todos los que están asignados hasta el día de hoy. Por ahí veo que están pidiendo el enlace, ¿verdad? Imagino que son algunos de los que todavía no se han inscrito o tienen algún problema, pero la mayoría logró. Solo quiero que me confirmen si lograron enlazarte directamente. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Ya. Acá está Beatriz. Sí, aquí me están confirmando. Ok. Vean, pues hoy vamos a dar inicio entonces a lo que es ya la primera clase que ustedes, o no sé si la primera clase que van a tener ya en el área profesional, ¿verdad? Ustedes ahorita ya están entrando a la etapa donde van a ver cursos que específicamente ya de su pensum, de su carrera, ¿verdad? Obviamente acá en contabilidad ustedes ya tienen que haber visto contabilidad 1, no solo visto, sino que también haber entendido y aprendido, ¿verdad? Probablemente cuando ingresaron a la facultad había, bueno, hay todavía, imagino, maestros, bachilleres, peritos en computación, peritos contadores y de todo, ¿verdad? Sin embargo, en el transcurso ya de estos 4 semestres que ya llevan, ¿verdad? Ya llevaron contabilidad 1 y contabilidad 2, ¿verdad? Entonces ya tienen, por lo menos ahorita tienen esa base. Si no la tenían, pues ya la tienen ahora. Esperemos que así sea, ¿verdad? Ahora ya vienen a contabilidad 3, una contabilidad que ya es avanzada. Por lo tanto, ya les voy recomendando que vayan sacando sus libros, aquellos que usaron ustedes en perito contador, ¿verdad? O los que llevaron contabilidad en alguna de sus profesiones, ¿verdad? Que vayan sacando porque eso les va a ayudar, ¿verdad? Vamos a dejar un primer trabajo que va a ser clasificación de cuentas para ver específicamente el nivel de aprendizaje que ustedes llevan. Se supone que esta clasificación de cuentas ustedes ya las tienen que tener de cierta manera ya bien trabajado, ya lo tienen bien, de alguna manera ya lo tienen, es de su amplio conocimiento. Sin embargo, por algunas situaciones, pues algunas cuentas probablemente no las puedan clasificar. Pues esa va a ser una de las primeras tareas que vamos a dejar, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí a bien a desempolvar aquellos libros, o si no, las notas que ya tuvieron ustedes en las clases de contabilidad 2 y contabilidad 3, ¿verdad? Contabilidad 1, perdón, que es la contabilidad general. Entonces, mi nombre es Carlos Enrique Bush García, ¿verdad? Voy a estar con ustedes a lo largo de este semestre. También vamos a tener el apoyo del compañero Alfonso Vázquez,
va a estar auxiliándome aquí en la cátedra. Me imagino que ya les saludó por algún momento. Y pues aquí vamos a estar los dos, ahí sí que tratando ahí sí que la manera de que todos aprendan, porque ese es el objetivo principal, que todos aprendan, ¿verdad? Obviamente van a ganar los que aprendieron, ¿verdad? Y como estamos en una época virtual, probablemente también por ahí más de alguno se va a colar con alguna situación que no quisiera que fuera con ustedes, ¿verdad? Que encontremos algunas situaciones de exámenes duplicados o que sea el mismo archivo. Situaciones como esas, creo que ustedes ahorita ya tienen la experiencia necesaria de estar trabajando virtualmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Y además de alguno o de sus compañeros, si no es que lo han vivido ustedes, pues ya han tenido alguna situación similar en que los han encontrado que han copiado, ¿verdad? Entonces, vamos a poner de una vez las reglas del juego, ¿verdad? Claras para que todos tengamos ahí desde el primer día, saber que estamos acá en una carrera que se llama Contaduría Pública y Auditoría. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener que ser probos en nuestro actuar, ¿verdad? Vamos a tener que tener esa. ¿Por qué? Porque en nuestras manos va a estar el auditar, el llevar la contabilidad, las cuentas claras, la transparencia, ¿verdad? Esa es parte de nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, si empezamos a hacer algunas situaciones anómalas con los exámenes, imagínense cuando ya estén graduados, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros llamamos a la reflexión, a la ética. Nosotros como profesionales tenemos un código de ética, ¿verdad? Por el cual nos regimos, ¿verdad? Y en ese código de ética hay muchas situaciones que tenemos que ver y tenemos que, aparte de ver, también tienen que formar parte de nuestra vida, ¿verdad? Como una ética profesional, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, bienvenidos desde ya al área profesional, porque acá ustedes van a encontrar entonces muchas ya sus clases que van a ir directamente a la parte que más les interesa, ¿verdad? La parte práctica y el qué hacer de aquí en adelante de lo que va a ser su profesión, ¿verdad? Entonces, repito, sean bienvenidos. Ustedes hoy por hoy vamos a ver parte de lo que tenemos como lo que vamos a ver en el transcurso del semestre, ¿verdad? En principio vamos a tener el tema que se llama bonos y obligaciones. Acá en este tema vamos a aprender, denme un segundito que estamos ingresando a algunas personas. En este tema vamos a aprender entonces a contabilizar los bonos y obligaciones. Vamos a tener la parte normativa, la parte contable. Me están preguntando si estoy compartiendo. No, de momento no estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la parte normativa, les decía, de la contabilización de los bonos y obligaciones, ¿verdad? En este tema vamos a trabajar 4 casos, ¿verdad? El primer caso es que vamos a contabilizar los bonos y obligaciones, ¿verdad? En sus diferentes, como se vaya presentando, ¿verdad? En sus diferentes casos. En el primer tema, entonces, vamos a trabajar bonos y obligaciones, ¿verdad? Al momento de la colocación. Este sería, digamos, el primer caso. El caso número 2 va a ser colocación de bonos con primas
y descuentos, ¿verdad? Ya vamos con dos casos, siempre el mismo tema, bonos y obligaciones. Ya cuando entremos en contexto del tema y ya estemos en la parte práctica, ahí vamos a ir ya observando varias situaciones que nos van a ayudar al momento de realizar nuestros casos prácticos. Entonces, ya tenemos entonces esa parte de los dos casos. Luego tenemos un tercer caso que va a ser colocación de bonos en fechas intermedias al pago de intereses, ¿verdad? Ese es un tercer caso. Vamos a darles ahorita una introducción y un paseo general sobre todo lo que vamos a ver y todo lo que está en el programa de contabilidad 3. Regularmente muchos docentes probablemente no les den a ustedes la parte del programa y esta sería, para mí sería una parte fundamental para que ustedes desde ya vayan anotando en su cuaderno, en donde estén haciendo sus anotaciones, cuáles van a ser los temas que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, en este tema que se llama colocación de bonos, ¿verdad? En fechas intermedias al pago de intereses, ahí vamos a ver entonces varias situaciones que nos van a llevar a un poquito más de dificultad con el tema anterior o el caso anterior, ¿verdad? Entonces, cuando colocamos bonos, ¿verdad? Es por una situación especial de las compañías. ¿Y qué pasa con el tema de la emisión de bonos? Es cuando las compañías de alguna manera necesitan agenciarse de plata, ¿verdad? Para invertir, ya sea en maquinaria o ya sea para compra de mercaderías o para compra de algún edificio o terreno para el negocio. Entonces necesitan afianzarse de plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Salen a vender bonos, ¿verdad? Obviamente es como un préstamo, digamos, ¿verdad? Esos bonos, cuando se hace la colocación de los bonos, vamos a tener entonces como empresa emisora de los bonos, se van a tener que pagar intereses, ¿verdad? Y es donde ahí se vuelve atractiva la situación de los inversionistas, ¿verdad? Que van a invertir en esos bonos, ¿verdad? Y a cambio la empresa emisora va a pagar intereses y ya va de acuerdo a las cláusulas o las políticas, van a pagar intereses ya sea trimestral, semestral o bimensual. Ahí va a ir dependiendo de el pago, porcentaje de intereses, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente, así a términos muy generales, lo que vamos a ver en bonos y obligaciones. Y por último, un cuarto caso, donde vamos a aprender ya cuando tengamos esos tres casos, cuando tengamos ya vistos esos tres casos, vamos a hacer un solo caso de esos tres y le vamos a agregar una amortización, ¿verdad? Vamos a agregar un fondo de amortización, ¿verdad? No sé si ya vieron matemáticas 3, yo creo que sí, ya vieron matemáticas 3 en el cuarto semestre, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a trabajar parte de, no como matemática 3, pero digamos el fondo de amortización, sí vamos a utilizar un par de fórmulas ahí para determinar el fondo de amortización, ya cuando tengamos los tres casos vistos. Y esos tres casos vistos los vamos a formar en un solo caso, más el fondo de amortización. Hasta ahí estaríamos entonces con el primer tema. Y el siguiente tema que vamos a trabajar en el curso Contabilidad 3 va a ser entonces arrendamientos financieros, ¿verdad? Vamos a trabajar únicamente, ahí se acuerdan que hay arrendamientos financieros y operativos, y hay un cambio ahí drástico también en la norma internacional de información financiera que vamos a trabajar.
nosotros vamos a trabajar arrendamientos financieros, ¿verdad? Desde el punto de vista del arrendatario y el arrendador. Así es, Alfonso, ahí vamos, arrendamientos financieros, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar lo que es arrendamiento desde el punto de vista arrendador y arrendatario. Ahí vamos a aprender entonces quién es el arrendador, quién es el arrendatario, y vamos a trabajar entonces y vamos a ver parte también de la normativa y la y parte también de los temas o más de los temas más de los temas o la terminología que más vamos a utilizar. Vamos a utilizar alguna terminología que vamos a dar a conocer en una manera de introducción. Entonces, yo cada uno de los bueno, ahí se me fue por un momento la señal. Yo creo que vamos de alguna manera voy a ver si desconecto la cámara y con eso nos va a ayudar, ¿verdad? Si se nos vuelve a desconectar, vamos a desconectar la cámara. De momento seguimos así. Entonces estábamos platicando que tenemos ya el segundo tema, ¿verdad? Entonces vamos a usar terminología y yo les decía que en cada uno de los temas yo siempre doy una pequeña introducción para que también tengamos el marco de referencia contable sobre el cual estamos aplicando cada uno de los casos prácticos, ¿verdad? Y con el tema número 2 estaríamos cerrando para el primer examen parcial. El primer examen parcial lo tenemos más o menos estimado para unos 2 días antes del Día del Cariño. No sé si alguien me confirma qué sábado tenemos antes del Día del Cariño. Si no estoy mal, es 11 de febrero, licenciada. Sábado Ok. 11. Perfecto. Sábado 11. Entonces, entre esas fechas podemos tener ya sea que sea 11 de febrero o el siguiente sábado. Entre esas fechas vamos a tener nuestro primer examen parcial para que ustedes ya vayan tomando nota ahí, ¿verdad? Entonces, por favor, si los compañeros, yo creería que aquí está la mayoría, pero si hay compañeros que no se conectaron el día de hoy porque creen que hoy es el primer día y no se recibe clases, es mentira. Y desde ya estamos recibiendo clases y esta es parte de nuestra clase, ¿verdad? Entonces, vamos a dar información importante que les interesa. Entonces, la primera información importante es esto: ¿cuándo va a ser el primer examen parcial? Y el primer examen parcial vale 25 puntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a dejar un trabajo de investigación. El trabajo de investigación, por favor, lo vamos a estar recibiendo unos días antes del primer examen parcial. Entonces, por favor, para que los que no se conectaron hoy sean sus compañeros, que les informen, ¿verdad? Porque esta es la información que se da desde el primer día de clases. Después van a estar preguntando, mire, yo no sabía. No, si no sabía fue porque no se conectó el primer día de clases. Entonces, desde el primer día de clases estamos diciendo que vamos a entregar un trabajo de investigación que vale 1 punto, ¿verdad? Este trabajo de investigación les va a dar a ustedes, les va a dar entonces el pase para que ustedes se evalúen sobre su mismo trabajo de investigación y va a estar valorado en 4 puntos, ¿verdad?
Entonces, al final va a valer 5 puntos netos, ¿verdad? Desde ya les digo, por favor, pareciera que ese trabajo vale 1 punto, pero después, al final del semestre, me están diciendo que si les puedo dejar un trabajo por 1 punto y ahora sí lo van a hacer para llegar por lo menos a zona mínima. En otros casos, me piden 1 punto para ganar el curso, ¿verdad? Entonces yo lo que no quiero es de que estemos en esas instancias, ¿verdad? Porque se me llena mi chat, se me llena mi correo de muchas solicitudes y obviamente yo no voy a poder atender. Por eso, desde ahorita estamos viendo las reglas claras de la clase de hoy, ¿verdad? Y entre las reglas claras que vamos a ver, como estamos hablando del primer parcial, también por ahí les vamos a dar la información general de mi correo institucional. Mi correo, cuando ustedes examinen, si en determinado momento les falla el internet, cuando estén subiendo su trabajo de examen y no lo puedan subir a la plataforma, inmediatamente lo mandan a mi correo institucional, ¿verdad? Pero no quiere decir que ustedes van a subir su trabajo y van a mandar correo porque van a estar duplicando, ¿verdad? Entonces, únicamente para las personas que no pudieron cargar su archivo, ¿verdad? Entonces, las reglas claras son esas. Nada por correo, otro correo que no sea el institucional, yo se lo voy a dar en su momento. Ningún examen tampoco voy a recibir por WhatsApp porque se lo manden al auxiliar, tampoco. Y ningún examen que esté fuera del horario pactado, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos tiempo para hablar de ello y pues ahorita como estamos empezando, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ya después, cuando están ustedes en esas instancias, pues ya empiezan los problemas y por eso de una vez estamos hablando de una vez las reglas claras de la clase, ¿verdad? Para que no tengamos problemas más adelante, ¿verdad? O que digan que yo no los quise recibir o no. Sí tenemos, desde ya estamos poniendo las reglas claras. Otra de las cuestiones importantes es que me digan, mire, licenciado, le voy a mandar de nuevo mi archivo porque el que le adjunté no era. Es responsabilidad 100% de usted mandar el archivo correcto, ¿verdad? O que de repente me digan, fíjese que me rebotó su correo porque lo puse mal. 3 días después me di cuenta, ¿será que se lo puedo mandar? No. Entonces esto aplica, ¿por qué? Porque en el trabajo, cuando nos piden una información que urge, ¿qué pasa si no le llega al destinatario que tenemos que mandar la información? El otro día está nuestro despido, ¿verdad? O sanción, cualquiera de los casos, ¿verdad? Si yo no mandé una información importante ese día. O de repente yo no me cercioré y puse mal el correo del cliente, que era una venta importantísima, y me rebotó el correo. Y me di cuenta al tercer día. ¿Qué pasa si al tercer día yo vengo y le digo al cliente, mire, fíjese que le mandé la información hace 3 días, pero me rebotó su correo? O sea, son cuestiones que la parte virtual nos da muchas ventajas, ¿verdad? Entre esas ventajas es de que ustedes en la comodidad de su casa pueden estar resolviendo su examen, ¿verdad? Sin estresarse porque llegaron tarde a la universidad, que había mucho tráfico en la entrada, que no fueron a encontrar lugar al salón, sin ese estrés. Ustedes ya están preparados, ¿verdad? En frente de su computadora y pueden tener todo el material que les apoye para realizar su examen. Cuando ya estamos en la época presencial, obviamente no va a ser posible eso, ¿verdad? Ustedes se van a examinar con lo que llevan en la cabecita, ¿verdad? No van a tener material de apoyo. Entonces, esa es una ventaja que nos da la virtualidad. Y entonces, en consecuencia de ello, es que a la hora de calificar también somos considerados, pero no consideramos también cuando se trata de una duplicidad de exámenes o que se hayan compartido. Después me dicen, no tengo nota, tengo 0 en el examen, ustedes van a saber conscientemente por qué tienen 0 en su examen, ¿verdad? Y es más, eso les puede ocasionar en algún momento que les anulen su matrícula, ¿verdad?
Yo simplemente lo dejo hasta ahí, nada más que no les pongo calificación toda vez que hay medios de prueba para que me digan que este es un examen duplicado, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, las reglas claras están, ¿verdad? Con lo que les digo del envío de la información, ustedes estén claros, que ustedes que estén claros con el correo, que sea el correcto, ¿verdad? Entonces, esta va a ser en primera instancia la recomendación más importante que tengan el día de hoy. Como recomendación, ¿verdad? Nosotros calificamos en base a procedimientos, ¿verdad? Entonces yo tampoco, si ustedes tienen malo alguna situación, yo no les voy a poner malo en todo. Voy a ver qué procedimientos utilizaron, si alguna es rescatable, entonces de acuerdo a ella le voy a calificar, ¿verdad? Pero ya no le puedo poner una nota, digamos, ya completa, ¿verdad? Pero sí vamos a ir rescatando esa parte, ¿verdad? De acuerdo a lo que avanza o lo que pudieron hacer, ¿verdad? Cuando estábamos en la época presencial, los exámenes duraban 2 horas y media y unos 15 minutos de gracia por ahí. Igual ustedes tienen esa situación ahora actual. Solo que ahora la ventaja es, como les digo, ustedes tienen un material ahí de apoyo que les puede servir, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estaríamos con la primera parte del primer examen parcial, ¿verdad? Ya les di las fechas tentativas de cuándo sería. Tenemos un trabajo de investigación que es individual, que vale 1 punto, y ese trabajo, si lo presentan, les va a dar el derecho a hacerse una evaluación también, ¿verdad? Que vale 4 puntos. Una evaluación bien sencilla, pero que muchos la desaprovechan. Y cuando miramos la zona, les hace falta eso, ¿verdad? Entonces, es ahí donde empiezan, ahí sí que los dolores de cabeza para cada uno de ustedes, porque ya empiezan a desajustar su zona, ¿verdad? Dejemos la zona mínima, que ustedes empiezan a desajustar también el querer ganar el curso, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estaríamos con los primeros 2 temas que son objeto de evaluación para el primer examen parcial, ¿verdad? Y si entran los 2 temas, sí, entran los 2 temas. Entran 2 casos y cada uno, uno puede valer 15 puntos y el otro 10 puntos, ¿verdad? Dependiendo cómo sea la dinámica del examen. Bueno, entonces, también el reglamento, por ejemplo, el primer examen, el segundo parcial da derecho a revisión de examen. Sin embargo, en el área virtual no nos da esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, pero si usted mucha su duda, pues podemos también platicarlo y yo con mucho gusto puedo ver. Pero que ustedes estén conscientes que realmente sí tienen dudas, no solo para saber si salieron bien o salieron mal o por qué. ¿Por qué? Porque yo al momento de revisar o yo al momento de calificar, les digo, soy muy, ¿cómo decirles? No les califico muy drástico. Trato la manera de ver qué hicieron y reviso y bueno, y si se merecen alguna nota, pues se las pongo, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes no están de acuerdo con su nota, entonces yo voy a tener, si es que de alguna manera nos da tiempo, revisar, pero eso sí, si yo le puse puntos de menos, yo voy a corregir su nota para beneficiarlo. Pero si también yo le puse puntos de más, también se los voy a quitar, ¿verdad? Entonces esa es para que seamos conscientes realmente de que si estamos pidiendo revisiones de examen es porque sabemos que realmente sí tenemos bien nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces esa sería la situación. Vamos entonces con el tercer tema que se llama datos incompletos. Entonces, con datos incompletos aquí ya se nos viene un poquito la dificultad. Este sería entonces uno de los temas más complicados del curso, ¿verdad? Más complicados porque aquí
vamos a trabajar mucho la parte del análisis contable, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a estructurar estados financieros con datos incompletos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener algunas técnicas para elaborar datos incompletos, estados financieros con datos incompletos. Entonces, ustedes ¿qué es lo que tienen que hacer? Aprovechar al máximo su primer parcial. Porque en ese primer parcial muchos pueden sacar 100, pero también muchos les puede ir no tan bien. Pero con eso no tienen perdido todo. Pero ya van en desventaja. Porque ya el tema de datos incompletos ya es más complicado. O sea, no difícil, la verdad. Es más complicado para todos aquellos que nos cueste la contabilidad, que nos cueste el entendimiento contable. Ahí sí va a ser más difícil. Sin embargo, esta es mi función, ¿verdad? De tratar la manera de llegar a cada uno de ustedes. Y yo no soy de correr con darles 4 o 5 ejercicios, no. Si hacemos uno, lo hacemos bien. Si hacemos dos, los hacemos bien explicado. Entonces, a mí lo que me gusta es de que ustedes tengan dudas y pregunten. Porque si no tienen dudas, lo primero que voy a pensar yo es de que entendieron todo o realmente no han entendido nada, ¿verdad? Entonces, a manera de que ustedes vayan generando dudas, eso me da a mí la pauta de que van comprendiendo el tema, ¿verdad? Porque a medida que van generando dudas, quiere decir que ustedes están avanzando en su aprendizaje. Entonces, esa es la situación. Y vamos a dar la clase y en determinado momento, si hay alguna situación que amerite alguna explicación, con mucho gusto, solo levantan su manita, por favor, y vamos a ir en orden, ¿verdad? También por lo menos no está de más recomendable, ¿verdad? Pero por lo menos en el transcurso de la clase del día de hoy he notado que están guardando bien la parte de la etiqueta, ¿verdad? Quiere decir entonces que no están encendiendo su micrófono y no están interrumpiendo la clase. Esa es una parte fundamental, ¿verdad? Tener cuidado con esa parte, ¿verdad? Para no escuchar de repente por ahí que los estén regañando por algún lugar, ¿verdad? Y todos nos vamos a enterar en la clase. ¿Ya? Entonces, tener el sumo cuidado también al momento de encender de su cámara, al momento de estar con su micrófono encendido. Si necesitamos hacer una pregunta, levantamos la manita, ahí va a estar mi compañero auxiliar que me va a ir indicando, si no, pues yo voy viendo acá en el chat cómo va evolucionando la parte de las preguntas, ¿verdad? Entonces, volviendo entonces al tema número 2, ¿verdad? Que es entonces datos incompletos, ahí vamos a usar varias técnicas y métodos también para realizar estados financieros con datos incompletos. Una de ellas va a ser elaborar estados financieros por el método analítico o el método de cédulas, ¿verdad? Ese sería el método que vamos a utilizar. O vamos a trabajar también el método de aumentos y disminuciones y créditos y débitos. Ese sería el otro método que vamos a trabajar. Vamos a trabajar dos métodos. Por cualquiera de los dos métodos podemos llegar al resultado. Obviamente que uno de los dos va a ser más dificultoso, ¿verdad? O de repente se vuelva más fácil para todos aquellos que tengan un nivel contable, de manejo contable más depurado, ¿verdad? O que tengan más de experiencia en la contabilidad. Y si no, pues entonces vamos a utilizar el método analítico o como le llaman otros, de integraciones, ¿verdad? Entonces, esas serían las dos situaciones, los dos métodos por el cual vamos a trabajar datos incompletos. Y también ese parcial vale 25 puntos, ¿verdad? Y vamos a dejar un trabajo también que vale lo mismo, 1 punto, y vale también 4 puntos
una prueba corta o un ejercicio que les dejemos. Y esto ya va a depender de cómo vaya la dinámica de nuestra clase, ¿verdad? Y en su momento se los vamos a estar pidiendo, ¿verdad? Y ya también vamos a estar dando qué temas vamos a trabajar. Siempre va a ser referente a una norma, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es aplicar la norma en un trabajo y un caso práctico, ¿verdad? Y lo presentan y ese les va a dar el derecho de evaluarse sobre su mismo examen. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguien con algún comentario? Sí, adelante. Buenas noches, licenciado. Disculpe, el método que dijo de datos incompletos, dijo estado financieros analíticos y el otro, ¿cómo se llamaba? Disculpe, créditos y débitos. Créditos y débitos, ajá. Está bien, gracias, licenciado. Vamos a ver entonces, ahí les voy a hacer llegar, ya les hablé que el programa, o vamos a mitad de camino, pero igual les voy a hacer llegar para que ustedes tomen en cuenta también cada uno de los temas de los que estamos hablando, ¿verdad? Entonces ya les dije para el primer examen parcial, más o menos va a ser, les dije, entre el Día del Cariño, ¿verdad? Vamos ahora, tenemos acá que va a ser del 15, pasado el Día del Cariño, del 15 al 25, va a ser la fecha de exámenes. Entonces nosotros probablemente nos examinemos el día 18 o el día 25 para el primer parcial, 18 o 25 de febrero, ¿verdad? Y para el segundo examen que estamos trabajando ahorita, que ahí sí solo vamos a evaluar datos incompletos, tentativamente está programado para del 18 al 29 de marzo. Segundo examen parcial. Igual nos tocaría 18 o 25 de marzo, ¿verdad? Un mes después. Y por último, vamos a tener entonces el examen final. El examen final sí va a valer 30 puntos, ¿verdad? Para un total entonces de 70 puntos, ¿verdad? Perdón, un total de 100 puntos, 70 de zona y 30 de examen final, ¿verdad? Entonces, el examen final tentativamente está programado para entre las fechas del 3 al 15 de mayo. No se preocupen porque estamos probablemente ahorita se ve lejano el examen final, pero el tiempo pasa rapidísimo, ¿verdad? Entonces, por favor, tratemos la manera de no perder primero, no tener no perder la secuencia de las clases. ¿Por qué? Porque en esa pérdida de secuencia, entonces ahí es donde empezamos a dejar escapar esa oportunidad de ganar el curso. ¿Por qué? Porque ya se nos vuelve un poquito cuesta arriba con relación a todas las personas que sí se han conectado constantemente, ¿verdad? O los que están conectados todos sus días de clases, ¿verdad? Porque con un día que perdamos se nos vuelve complicado. Y esa es la parte, de alguna manera, si lo ven ustedes, pro y contra con la virtualidad. ¿Por qué? Porque hay algunos ahorita que probablemente en su carro van escuchando la clase. Pero como esta clase no es solo de escuchar, ¿verdad? Sino que hay que practicar de acuerdo a lo que vamos trabajando. Es ahí donde se vuelve complicado, ¿verdad? Porque probablemente ustedes bien pueden ir en el carro ahorita escuchando la clase, pero obviamente tiene que haber práctica también, ¿verdad? Entonces, ahí ya cuando estemos trabajando, yo les voy a enseñar cuál es mi metodología de enseñanza-aprendizaje para que ustedes también se vayan adecuando al mismo, ¿verdad? Entonces, no es solo de escuchar y no es solo de conectarse también, ¿verdad? Porque al final de cuentas, eso también está entre las desventajas de las clases virtuales, porque bien podemos estar escuchando la clase antes de llegar a casa en el carro,
O probablemente también ya estemos en casa y de repente nos vamos a la cocina a traer un vaso de agua, qué sé yo. De ahí se nos perdemos, pasamos por la sala, nos quedamos viendo un par de minutos algún anuncio, alguna escena, qué sé yo. Cuando regresamos a nuestra computadora, ¿verdad? Ya se han pasado temas importantes y se pierde la secuencia. Entonces yo lo que les digo y les recomiendo siempre es, si ya estamos conectados, pues terminemos esa faena, ¿eh? Porque si estamos conectados a media no nos va a servir. Entonces, aunque sea una hora, pero una hora de calidad, ¿verdad? Yo siempre les digo que tanto la manera presencial como virtual, tiene que ser clases con calidad, ¿verdad? Así como también el docente tiene que tener esa calidad y cualidad para dar su clase, así también esperamos nosotros de este lado que los alumnos también, del otro lado de la pantalla, también estén percibiendo esa enseñanza de aprendizaje con calidad, ¿verdad? Que tengamos también alumnos con calidad, porque al final de cuentas eso es lo que necesita nuestra Guatemala, ¿verdad? Tener profesionales de calidad. ¿Y por qué? Porque en primer caso, si usted semestre con semestre va subiendo su nivel de aprendizaje, va subiendo su nivel académico, obviamente usted en los trabajos va a ir ascendiendo, ¿verdad? No desde la noche a la mañana tampoco, pues, pero con el pasar del tiempo usted va a, a tener un mejor trabajo. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que usted va a tener económicamente más ingresos, va a tener una familia que mantener con un poquito más de solvencia, ¿verdad? Una mejor sociedad, ¿verdad? Porque estamos formando profesionales, una mejor Guatemala, ¿verdad? A manera que nos vamos, nosotros académicamente vamos trabajando, pues obviamente vamos engrandeciendo nuestro país, ¿verdad? Y obviamente, ya como les dije, ¿verdad? Primero, ustedes como personas, su familia, obviamente va a recibir sus beneficios. Solo es de irlos construyendo paso a paso, ¿verdad? Por eso ahí les ponía yo a un inicio esa diapositiva, ¿verdad? Para que ustedes vean que el éxito no se alcanza de la noche a la mañana, ¿verdad? Es paso a paso. Es constante, es una lucha constante la que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero obviamente también todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con pasión, ¿verdad? Y eso es lo más importante, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la casa, ¿verdad? Todo lo tenemos que hacer con mucha dedicación y pasión. Bueno, entonces ya para ir cerrando, vamos a ver en el examen final, va a ser un solo tema también que se llama estado de flujos de efectivo. En el estado de flujos de efectivo, nosotros vamos a aprender a ver la radiografía de la empresa en cuanto a sus ingresos y egresos, ¿verdad? En efectivo. Vamos a saber analizar entonces en qué ha invertido la compañía o en qué ha gastado, dicho en otros términos, ¿verdad? O cómo ha utilizado ese efectivo que ingresó y cómo le dio egreso. En qué invirtió, en qué gastó y cómo lo ha hecho, ¿verdad? Y por el lado de los ingresos vamos a ver de qué forma ha ingresado, ¿verdad? Cómo ha sido la captación de ese efectivo, ¿verdad? Y para ello vamos a trabajar dos métodos también. Estado de flujos de efectivo por el método directo y estado de flujos de efectivo por el método indirecto. Dos métodos también que van a ser objeto de evaluación, ¿verdad? Y entonces en estos dos métodos vamos a aprender entonces que cada uno de los métodos tiene tres dimensiones importantes, ¿verdad? Vamos a decir entonces que van a haber entonces actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Es tres actividades importantísimas que nosotros tenemos que
aprender y clasificar. Entonces, dependiendo cada una dependiendo a qué grupo pertenezca cada cuenta, así vamos a clasificar. De entradita les digo que los que hacen estado flujo efectivo, probablemente a todos les cuadre, a todos les va a cuadrar, como saldo final les va a cuadrar, pero como el flujo efectivo radica en clasificar adecuadamente cada una de las actividades, entonces ahí puede estar el error, porque puede ser que si usted pone 100 de este lado, 100 de este lado y 100 de este lado, al final van a ser 300. Pero ¿qué pasa si acá tenía solo 50? ¿Verdad? Y aquí hay 150 y aquí hay 100 en las diferentes actividades. Usted está distribuyendo mal sus actividades. Entonces, por lo tanto, su resultado va a ser 0. Aunque la suma final sean 300, pues. Pero usted no pudo clasificar sus actividades, tanto de ingreso como de egreso. ¿Verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí a la hora de hacer esa clasificación de cuentas. Ya cuando estemos en el momento de hacer la operatoria, ¿verdad? Que va a ser para el examen final, también vamos a dar una introducción de acuerdo a la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades y para las grandes entidades, ¿verdad? O las NIF full o completas, como se le llama, ¿verdad? Entonces, esto sería básicamente, yo les voy a hacer llegar el programa de clases en el transcurso de hoy o mañana, ¿verdad? Programa del curso, para que ustedes también tengan la parte de seguimiento, ¿verdad? Y conforme a eso se vayan emocionando con cada uno de los temas. Por demás decirles que esta clase es bastante dinámica, esta clase es pero bastante práctica también, ¿verdad? Entonces, en la medida que dejemos de recibir un día de clases, probablemente se nos pueda dificultar. Entonces, les repito, sean bienvenidos entonces al curso Contabilidad 3. Vamos a estar los martes y jueves y viernes alternos. No sé si tenemos este viernes alterno, Alfonso. Todavía no me han confirmado, Lick, pero espero confirmarle primero Dios el jueves. Para eso ya va a ser muy tarde. Vamos a ver entonces si tenemos. Hoy estamos iniciando clases. El viernes sería 18, 20. Viernes 20. Bueno, vamos a revisar de una vez si podemos ver ese dato ahorita. Bueno, si no, igual estaríamos informando el jueves. Como información adicional, cuando recibimos clases el día viernes, automáticamente el día sábado tenemos laboratorio. Ya les vamos a pasar la programación también entonces de los 2 horarios de laboratorio, ¿verdad? Va a ser sábado en la tarde, ¿verdad? Entonces, automáticamente, si tenemos clases el día viernes, automáticamente el sábado tenemos laboratorio, ¿verdad? Van a ser como 3 sábados de laboratorio al final, no son muchos. Entonces, dudas, comentarios, jóvenes. No, Lick, todo claro, Lick. Gracias. Ok. Bueno, entonces, mañana, el día jueves, entonces, iniciamos con el primer caso práctico y el primer tema, que es bonos y obligaciones. Por ahí les voy a dar una pequeña introducción y les voy a dejar para que ustedes tengan ahí a bien tener el marco de referencia contable y también el tema de la parte fiscal que compete para el tema, ¿verdad? Entonces, de mi parte, por el momento, es todo, ¿verdad? Nos estamos hablando el día jueves para empezar ya con la parte práctica. Que tengan una feliz noche, jóvenes.
Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, Hasta el Manuel. jueves. Hasta el jueves, primero Dios. Feliz noche, licenciado. Manuel, feliz noche. Feliz noche. Muy buena noche. Feliz Ana. noche, Lick. Feliz noche. Néstor.